El APRA, fundado en 1923, es el que ha tenido una mayor participación, directa o indirectamente, en todos los procesos políticos. Acción Popular, fundado en 1956 por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, llevó a su líder en 2 oportunidades a la presidencia de la República. El Partido Popular Cristiano logró 2 sucesivas victorias en la capital del Perú, donde conquistó la alcaldía de Lima para su líder, doctor Luis Bedoya Reyes. El Partido Comunista Peruano y diversas agrupaciones de izquierda alcanzaron notable influencia gracias a su control de la Confederación General de Trabajadores y lograron una victoria para su candidato, Alfonso Barrantes Lingán, que llegó a la alcaldía de Lima. De una u otra manera, estos 4 sectores políticos del país, debidamente organizados y dirigidos por sus caudillos, han controlado el Parlamento, el gobierno central, los municipios, los gobiernos regionales y las empresas del Estado a lo largo de los 36 últimos años. Veamos lo que ocurrió en los últimos años. Al llegar a su fin el gobierno militar en 1979, una asamblea constituyente, donde el APRA tenía la mayoría, aprobó una constitución hecha a la medida de Haya de la Torre. Este debía ser el próximo presidente del Perú. Pero Haya de la Torre falleció y en las elecciones fue elegido el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien gobernó aliado con el doctor Luis Bedoya Reyes. El gobierno tuvo el control de ambas cámaras. En 1985 compitieron con mayor opción Acción Popular, el APRA y la Izquierda Unida. Según la Constitución, el presidente debe ser elegido por más de la mitad de los votos válidamente emitidos. Si ningún candidato alcanza este porcentaje, el presidente es elegido en una segunda vuelta, en la que solo participan los 2 candidatos que alcanzaron las mayores votaciones en la primera vuelta. Alan García y Alfonso Barrantes, es decir, el APRA y la Izquierda Unida, debieron competir en una segunda vuelta, pero los candidatos, gracias a una cordial tolerancia del Jurado Nacional de Elecciones, convalidaron su acuerdo, conforme al cual el candidato marxista renuncia en favor de la aprista. La Constitución fue alegremente violada, pero nadie protestó. El proceso electoral de 1990 terminó con la aplastante victoria de Fujimori, quien logró 4.500.000 votos, el 56% de los votos emitidos, sobre Vargas Llosa, que solo alcanzó 2.300.000 votos a su favor, es decir, el 33%. Se inició el proceso de transferencia, es decir, de entrega de la administración de manos del APRA al nuevo gobierno que presidiría a partir del 28 de julio el presidente electo. El terrorismo trató en ese momento de ocupar el centro de la atención pública. Víctor Polay, cabecilla del MRTA y cuñado del entonces ministro de Salud Pública, Paul Caro Gamarra, fugó espectacularmente del penal de alta seguridad de Canto Grande con 46 terroristas de su pandilla a través de un túnel. Lima fue escenario de una ola de atentados. Los asesinatos de empresarios y la destrucción de grandes almacenes se sucedieron. Polay, el fugitivo, se dirigió al país por el Canal 7, de propiedad del Estado. El país no salía de su asombro. El MRTA atacó Yurimaguas. Pero ni el terrorismo
ni la inauguración de obras inconclusas por parte del presidente García impidieron que el país se enterara con estupor de la situación realmente catastrófica en que el APRA dejaba al Perú. Esta obra no tiene nombre. Yo creo que más ha hecho la oposición en vincularla a mí para hacerme daño. Tengo una gran emoción, como ustedes comprenderán, porque es uno de los proyectos más importantes de mi gobierno y el que más incredulidad y el que más acrimonia despertó en la oposición, pero yo les presento solamente una realidad y un hecho. Hemos arañado toda la costa del departamento profundamente para traer el agua hasta aquí, pero lo hemos hecho para que quede testimonio así de nuestro cumplimiento, de nuestra fe, para que quede prueba ante las generaciones venideras que nosotros cumplimos nuestras promesas y nuestras ofertas. Súbitamente comenzó la escasez de gasolina. El abastecimiento de combustibles entró en crisis. Desapareció el pan. No había harina de trigo. El gobierno no tenía dinero para importar ni petróleo, ni trigo, ni otros productos esenciales. La crisis financiera que había sido ocultada y maquillada a un costo gigantesco durante la campaña electoral salió a luz. ¿Sabe lo que merece este gobierno? Que lo metan al paredón a todito. El gobierno ha engañado totalmente, ya. Nos ha engañado. Y no ha tenido, plan de gobierno no ha tenido el gobierno jamás. Está haciendo lo que le da la gana, así que ¿quién lo va a arreglar esto? Todos los días, los precios los suben todos los días, no se puede comprar nada. Aquí, no sé cuántos millones de peruanos somos, pero creo que todos somos una tira de rateros, oiga. Empezando desde el más grande hasta el más chico. Porque si a mí usted me da algo para vender, como está todo caro, yo también tengo que encarecerlo. Pero la corrupción viene de arriba, entonces empezando de ellos, entonces tal vez se pueda hacer algo con el pueblo. Pero todo viene desde arriba. Los empleados no pudieron cobrar sus sueldos y pensiones. El Banco de la Nación no tenía billetes circulares para pagar los cheques. La inquietud comenzó en Lima y se extendió a todo el país. El Banco Central de Reserva anunció el retiro de la circulación sin autorización legal alguna de los billetes de 10, 50 y 100 IMTIs. Si usted me pregunta cómo vamos a dejar la economía, en primer lugar vamos a dejar una economía en crecimiento, no recesada. En segundo lugar, el tan siempre mencionado problema de las reservas. Cuando yo ingresé el día 15 de mayo a ser ministro, los activos totales del Banco Central eran del orden de 917 millones de dólares. Al 8 de junio, el día viernes, los activos totales del Banco Central están en 923 millones de dólares. El día 15 de mayo del año pasado, los activos líquidos del Banco Central estaban en 725 millones de dólares. El 8 de junio están en 784. Así que si aquellas personas, si hay algunas personas que dicen que el ministro de Economía o el gobierno han agotado las reservas o los activos del Banco Central, se equivocan. Esas son cifras objetivas. Las reservas de divisas del Banco Central no solo habían desaparecido, eran negativas en 129 millones de dólares. La situación de las empresas estatales era muy delicada. Petroperú tenía un forado de 1.200 millones de dólares. El Banco Central de Reserva había hecho posible el despilfarro de 2.500 millones de dólares mediante los llamados dólares MUP. El diario El Comercio editorializó con el título de El Quinquenio Perdido. Hizo un balance del régimen. Su crítica se sintetizó en 3 palabras: ineptitud, irresponsabilidad, arrogancia.
apenas había comenzado a descorrerse el telón que ocultaba la magnitud de la tragedia. El dinero perdía de minuto en minuto su valor. Los artículos esenciales desaparecieron del mercado. La indignación popular crecía. Cada uno debe hacer un análisis íntimo y ver si estamos mejor o peor que antes. Ya no hay nada, no hay arroz, no hay azúcar, no hay nada, ni sal. Sí, no he conseguido ni arroz tampoco. Es una desgracia el país. Hace 3 días que estoy buscando mantequilla y leche, nada. Nadie puede decir que ha perdido capacidad adquisitiva durante este gobierno. No hay ni fósforo, ni velas, nada hay. No hay negocio, pues estamos mal. El presidente Alan García ordenó un aumento de sueldos del 45% y fijó el salario mínimo vital en 4 millones de intis. Pero el Tesoro no tenía dinero. Los billetes llegaban por avión desde el extranjero para ser lanzados a la circulación. El diario Expreso, bajo el título de El sabotaje de Alan García, se vio precisado a decir: no hay en el Perú un peligro nacional más grande que el señor Alan García. El presidente Alan García buscaba por diversos caminos un acercamiento con el presidente electo, Alberto Fujimori. Como había ocurrido tantas veces en el pasado, el APRA ofrecía un puente para un intercambio de favores con el nuevo régimen. Hay un mensaje, y el mensaje es la concertación. El pueblo ha votado distribuyendo sus votos para que nadie pueda gobernar solo en el futuro. El pueblo ha votado para obligarnos a los políticos, a los parlamentarios y a los gobernantes a concertar, a encontrar puntos comunes de unión. El pueblo ha señalado el camino que no supimos encontrar, que es el camino de unirnos a la fuerza. Fujimori no había buscado pacto ni con el APRA, ni con partido alguno. La actividad política se había desplazado al Parlamento. Inexplicablemente el APRA tenía 55 diputados, es decir, casi 1/3 de los votos. Lo importante es que el APRA con este 30%, si analizamos que el FREDEMO está compuesto por 3 y hasta por 4 fuerzas, va a ser el partido político más importante. El FREDEMO se había disuelto y populistas, pepecistas y libertarios iban por su lado. El Frente Democrático fue un frente electoral y de gobierno. En la medida en que no hemos llegado al gobierno y pasaron las elecciones, el Frente Democrático tiene que redefinir sus rumbos y tiene que redefinir su actuación. El FREDEMO murió al día siguiente de las elecciones o va a morir en los próximos días cuando el Jurado Nacional de Elecciones declare finalmente terminado el proceso y dé los resultados oficiales y le dé la credencial al ganador. Creo al mismo tiempo que los partidos políticos deben empezar a realizar un activismo que refuerce su identidad, que refuerce sus cuadros y sus metas, y en consecuencia creo que, como quiere Víctor Andrés, los partidos deben empezar a marchar solos. Cambio 90, que ocupó el segundo lugar en la primera vuelta, solo tenía 32 diputados, una sexta parte de los votos de esta Cámara. Creo que los puentes en este próximo Parlamento tienen que estar tendidos en todas las direcciones. Y puentes para ir y para venir, creo que eso es muy importante. De hecho, parecía haberse tendido el puente entre el APRA que se iba y Cambio 90 que ingresaba. El presidente electo Fujimori salió al paso de los rumores. No habrá repartija de puestos públicos. El destape de la administración aprista continuaba. La manifestación es realmente impresionante. El gobierno aprista seguía inundando el país con billetes sin respaldo y nombraba miles y miles de nuevos puestos para la administración pública. El 1 de enero de 1990 había entrado en vigencia un presupuesto de 15 billones de intis. En 6 meses, esta cifra se había elevado a 150 billones de intis. Casi todo este dinero se había empleado en el pago de sueldos a empleados públicos que ingresaban por millares. El APRA nombró en 5 años a 300.000 nuevos empleados.
En vísperas de la conclusión de su gobierno, el doctor Alan García pareció desatenderse del problema financiero. Según la empresa Cuanto, la inflación del mes de julio llegó al 93%, un verdadero récord mundial. Según la empresa Apoyo, la cifra fue menor, pero igualmente pavorosa. Y aquí me voy a detener un momento para recoger y reivindicar algunas cosas que se olvidan. Para el Fondo Monetario debería reducirse el consumo. Nosotros mantendremos el nivel del consumo. Para el Fondo Monetario habría que organizar toda la economía del país para pagar la deuda externa. Nosotros no pagamos la deuda externa. Para el Fondo Monetario el país tendría que abrir sus fronteras a la importación de productos. Nosotros estamos cerrando más nuestras fronteras a la importación de productos. Nuestro camino es absolutamente distinto al del liberalismo del Fondo Monetario que otros gobiernos siguieron, descapitalizando al pueblo y destruyendo su economía. No hay más que una forma de ser antiimperialista: crecer económicamente, crecer socialmente. No se puede ser antiimperialista con palabras, mientras la capacidad industrial y agrícola disminuye. Muchas veces yo he recibido gente que me dice: el policía me ha cobrado una coima, un soborno. Y yo le digo: tú también eres culpable. Al abogado que cobra mucho, hay que cambiar de abogado. Al médico que quiere mucho por su consulta, cambiemos de médico. El pueblo no puede dejar que el gobierno haga todo. Así es la política, así es la vida diaria. No podemos quejarnos los gobernantes. El pueblo tiene derecho a exigir y querer más, pero los gobernantes tenemos derecho a pedir también justicia en el análisis. Nosotros tenemos hechos y pruebas concretas. Y ningún peruano de buena voluntad podrá decir que no son reales. Y nosotros podemos gastar 1.500 millones de dólares sin pedirle permiso a nadie. Y en todos estos productos, en el arroz, en el fideo, en el cemento, en la carne de pollo, en la papa, en la cerveza. Y eso es lo que tiene que recordarse como prueba de que esta política económica sí dio resultados. ¿El fracaso de un gobernante inexperto? ¿O una bomba de tiempo para sabotear al régimen que comenzaba el 28 de julio? Ambos extremos fueron denunciados por el periodismo. El gobierno de Alan deja 9 bombas de tiempo. Nuestro país ha sido arrasado como si hubiéramos perdido una guerra. 5 años de frustración. Ha sido el peor gobierno de la historia. Una historia que jamás debe repetirse. El cantante de los cantantes. El pueblo, al borde de la desesperación, no veía la hora en que el gobierno del APRA llegara a su fin. El 28 de julio en la mañana, el presidente García, evidentemente contrariado, obligado por el mandato de la Constitución, se presentó al Congreso para dar lectura a su mensaje de despedida. Esta es la transmisión que hizo el canal del Estado hasta ese día en manos del partido aprista. En el local del Congreso de la República, la prensa trata de ingresar. Presidente Alan García Pérez saluda a Luis Alberto Sánchez, a Víctor Paredes, presidente de la Cámara de Diputados, a Máximo San Román, presidente del Congreso. Es invitado a tomar asiento. En tanto, en un gesto realmente denigrante, realmente sorprendente, que por supuesto no alcanza a la majestad, del Congreso de la República, actitudes realmente nos da pena, amigos, que esto ocurra. Señor presidente, señores representantes,
Si el diputado o senador rehusase obedecer después de ser reconvenido por primera, segunda y tercera vez, los presidentes podrán mandarle salir de la sala durante aquella sesión y se efectuará sin la menor contradicción. Continúa el señor presidente de la República. Señor presidente, realmente, amigos, es una pena, es una lástima que esto ocurra. Senadores como Felipe Osterling, Ramírez del Villar, diputado Ramírez del Villar, Corea, Lourdes Flores Nano, se retiran del hemiciclo en una evidente falta de respeto que el país tiene que condenar. No podemos admitir, amigos televidentes, de ninguna manera que en presencia del cuerpo diplomático, y aun cuando este no estuviera, la majestad de la institución presidencial es el principal de los respetos que debemos tener en el país. El respeto a nuestras instituciones, a la majestad del Parlamento, es el primero de los respetos, porque ¿qué docencia cívica vamos a hacer, amigos, si aceptamos estas actitudes destempladas? Señor presidente, señores representantes, hace 5 años llegamos a este recinto a comenzar la tarea, lleno de esperanza. Hemos confrontado grandes dificultades y difíciles problemas, porque una cosa es desear, soñar, y otra muy distinta es gobernar y administrar. Fue el canto del cisne. El vencedor de 1985 se convirtió en el gran derrotado de 1990. Ese mismo día se había presentado en la mesa de partes de la Cámara de Diputados un pedido para que se investigara al expresidente por los delitos de enriquecimiento ilícito. Horas más tarde, en el mismo lugar, el presidente Fujimori prestó juramento como el presidente número 107, elegido por el 56.58% de los votos emitidos, el mayor porcentaje recibido por presidente alguno en los 169 años de vida republicana en el Perú. Que me ha confiado la nación. Asistieron representantes de países de todos los continentes. Cientos de periodistas del Perú y de todo el mundo siguieron paso a paso lo que se consideró el fenómeno político más importante de los últimos años. El presidente del Congreso, don Máximo San Román, le impone al presidente Alberto Fujimori la banda presidencial. Faltan 5 minutos para la 1 de la tarde y en el Perú un nuevo gobierno democrático, producto de la voluntad popular, producto de la voluntad de la ciudadanía, se instaura para continuar esta tradición de un pueblo en busca de su libertad y de la justicia social. Al iniciar este mensaje, que de acuerdo al artículo 211 de la Constitución, entrego al Congreso de la República, quiero dar gracias a Dios porque a pesar de todas las dificultades en que vivimos, no han sucumbido entre nosotros ni la razón ni la fe. Nos toca afrontar la crisis más profunda que ha vivido el país en toda su historia republicana. Una sociedad escindida por la violencia, la corrupción, terrorismo y el narcotráfico, en una palabra, casi una economía de guerra. Basta citar algunos ejemplos en las principales empresas públicas, como Petroperú, Electroperú, Entel Perú, Sedapal, todas al borde del colapso. En el caso de la industria, la depresión es alarmante. El sector agropecuario está postrado. En los 2 últimos años, la caída de la producción ha sido estrepitosa. Nosotros heredamos una economía caótica y exhausta. La epidemia inflacionaria
ha corroído todos los cimientos de nuestro sistema productivo durante el quinquenio del gobierno que termina. Esta epidemia nefasta se ve reflejada en la espeluznante tasa de más de 2.200.000% de la inflación acumulada en el quinquenio gubernativo referido. Heredamos, pues, un desastre. Instalado el nuevo gobierno, los políticos, conscientes del desastre que dejó el APRA, debieron ponerse a trabajar, sin un minuto de descanso. Sin embargo, nada hicieron. Frente a esto, el Poder Ejecutivo dictó las medidas de urgencia para conjurar la crisis financiera y económica. A partir de la fecha, el gobierno no gastará en ningún caso más de lo que recibe. Para ello, se establecerá un comité de caja conformado por el viceministro de Hacienda y el gerente general del Banco de la Nación. Pocas veces en el Perú o en cualquier parte del mundo se ha requerido de todos un sacrificio tan grande como el que necesita el Perú, aquí y ahora. Una expresión del desastre que recibimos es que con este billete, hace 5 años se hubiera podido comprar una casa de $40.000. Hoy solo alcanza en el mejor de los casos para un tubo de pasta de dientes. Los efectos fueron inmediatos. Bajaron los precios del dólar, de los alimentos y de las medicinas. La inflación comenzó a disminuir. Los diarios y los canales de televisión no cesaban de registrar el milagro. Todos los días descendía la inflación. Las reservas de moneda extranjera que el APRA había dejado en cifras negativas alcanzaron un déficit mayor a los $100 millones. El 24 de agosto, el presidente Fujimori anunció una noticia extraordinaria. En menos de un mes, el Perú tenía una reserva de $120 millones. Necesitamos iniciar de una vez por todas el manejo técnico honesto de los intereses nacionales. Por eso, para mí, gobernar es también construir el futuro, no destruirlo. Más allá del aplauso o la popularidad momentáneos, más allá de la vanidad, está el verdadero compromiso de un gobernante con su pueblo. Los precios han comenzado a bajar sustancialmente. Sin embargo, ya tenemos también una oposición organizada, virulenta, que pareciera pedirnos cuentas por una crisis generada en estos últimos lustros, gracias al manejo irracional del poder. Y curiosamente, muchos de los responsables políticos de esa crisis son hoy quienes levantan banderas de protestas a nombre del pueblo. ¿Qué hizo mientras tanto el Parlamento? Muy poco, muy tarde y de muy dudosa calidad. Su primera ley fue publicada recién el 19 de octubre, a los 3 meses de su instalación. Nosotros entregamos al gobierno que nos sucedió un país que estaba en pleno proceso de desarrollo. No se nos pueden reclamar facultades delegadas y simultáneamente se nos reclama cumplir a cabalidad con nuestra función. Nosotros estamos decididos a trabajar y a trabajar 24 horas del día. ¿Qué hizo mientras tanto el Parlamento? Muy poco, muy tarde y de muy dudosa calidad. Su primera ley fue publicada recién el 19 de octubre, a los 3 meses de su instalación. Nosotros entregamos al gobierno que nos sucedió un país que estaba en pleno proceso de desarrollo. No se nos pueden reclamar facultades delegadas y simultáneamente se nos reclama cumplir a cabalidad con nuestra función. Nosotros estamos decididos a trabajar y a trabajar 24 horas del día. Porque el Perú está por encima de todo. Y en esta situación encontramos a un sector agrario... Perdón un momento. No sé si podría usted centrarse al tema, señor diputado. Señor diputado, lamento decirle que ya el tiempo se ha excedido en demasía. Una demasía más en medio de tantas demasías. Creo que no se notará, señor presidente.
Ese es el Perú de hoy, señor, y de eso somos responsables. Los partidos antiguos, los de izquierda y de derecha, y el partido aprista. Asumamos por nuestra responsabilidad. Y después de haber tirado la piedra, no escondamos la mano, como aquellos bichos que cuando al primer oleaje, señor, abandonan el barco. ¿Qué hicieron los partidos políticos? Acción Popular soportó una grave crisis interna como consecuencia de la dedocracia en la designación de sus dirigentes nacionales. Los partidos, sin excepción, soportaban una seria crisis. ¿Qué hicieron las centrales sindicales? Apristas y comunistas, unidos, organizaron un paro contra la política económica del gobierno. Fracasaron. Al concluir el año 90, el programa económico del gobierno, no obstante su dureza, fue aprobado por el 65% de la población. La inflación, que el APRA dejó en 100% mensual, se había reducido a 23.7% en diciembre. Durante el gobierno de Alan García, el Perú había sido expulsado de la comunidad financiera internacional. La deuda que nos han dejado los gobiernos anteriores suman 22.000 millones de dólares. $1.000 por persona, por ciudadano peruano, niño, adulto, mujer u hombre. $1.000 por cada uno. Esta es una suma inmensa. Y los atrasos que tenemos con los organismos multinacionales datan del año 84. En alguna forma tenemos que encarar con interés a todo este problema. Con Fujimori, la confianza del mundo en el Perú había sido recuperada. Japón y Estados Unidos le ofrecieron su respaldo con $600 millones y el Fondo Monetario Internacional y el presidente Bush elogiaban la política del gobierno de Lima. Fujimori necesitaba para 1991 un presupuesto austero que asegurara la reducción de la inflación y la confianza del Fondo Monetario Internacional. Pero el presupuesto elaborado por el Parlamento iba en la dirección opuesta, pues continuaba con la política aprista de los subsidios, del incremento de puestos públicos y garantizaba, por tanto, el retorno de la inflación. Se produjo entonces la primera gran confrontación del Ejecutivo y el Congreso. El presidente Fujimori vetó 15 artículos del presupuesto que el Congreso había aprobado para el año fiscal de 1991. Los parlamentarios protestaron por el veto presidencial, se autoconvocaron a una legislatura extraordinaria y ratificaron y promulgaron su proyecto presupuestal. Fujimori no cedió. A fines de enero, suspendió por decreto legislativo 2 artículos del presupuesto grato al Parlamento. La guerra de Irak desvió momentáneamente la atención del pueblo peruano del tema presupuestal. El 15 de mayo, el presidente Fujimori firmó el convenio antidrogas con los Estados Unidos. Fujimori acudió al Congreso a dar cuenta de este acontecimiento. Los diputados acordaron interpelar al presidente del Consejo de Ministros por la suscripción del convenio antidrogas.
terminó el mes y la legislatura ordinaria con una tempestuosa sesión del Parlamento. Todos contra todos. El show es una tentación irresistible para los padres de la patria. En vez de trabajar para la patria, van a estar peleando entre ellos. ¿Qué padres de patria tenemos, no? Que hablen menos y que hagan más, pues. Y hace tiempo que el pueblo debería decirle que se vayan a su casa, porque no merecen estar sentados donde están. Yo creo que este año tenemos que trabajar para que se supere el Perú, porque si vamos a estar en huelgas no va a haber nada de progreso. Que es una porquería, todos. Fin de la legislatura. El 28 de julio de 1991, el presidente Fujimori acudió al Congreso para dar lectura a su mensaje de fiestas patrias. Fue el recuento de un año de éxitos sin precedentes en la lucha contra la inflación y el caos heredado del APRA, y durante el cual se había logrado el retorno del Perú a la comunidad financiera internacional. El 8 de agosto decidimos hacer lo que hace un gobierno comprometido con el pueblo y la historia, y no con plazos electorales o aplausos. Decidimos desnudar la economía del ropaje de la ilusión, del engaño, del truco y vivir la realidad. Y es que los agitadores y los demagogos han quedado debajo de los escombros que dejaron a su paso. Parlamentarios de la mayoría y agitadores infiltrados en las galerías quisieron provocar incidentes. Demostraron de este modo su resentimiento frente a los éxitos del Poder Ejecutivo. Era desalojar a las personas que interrumpen esta sesión solemne de las graderías, y es una invocación a la representación nacional para que ante el presidente de la República guarde compostura. El señor presidente de la República está concurriendo a cumplir un mandato constitucional, que es presentar su mensaje a la nación. Les invoco tranquilidad y cordura. Señores, el Perú ha cambiado. El Perú ha cambiado y quizá les falte a quienes no se dan cuenta de ello tiempo, distancia para lograr la objetividad necesaria como para percibir que hoy el pueblo razona más fríamente que antes. Ya el pueblo no se emociona con los trasnochados discursos del falso socialismo. Muchas empresas han sido recibidas con cifras negativas espantosas. Sider Perú con 50 millones de dólares, Petromar con 22 millones, Enapu Perú con 20 millones, Petro Perú con 554 millones, Electro Perú con 143 millones, Electro Lima con 57 millones, Sedapal con 67 millones, Ecasa con 15 millones, Pesca Perú con 43 millones, y Hierro Perú con 46 millones, Corpa con 68 millones de dólares, y así, todo en dólares, muchas otras más, que daban una pérdida total a esa fecha de 2.150 millones de dólares. Y precisamente el día de hoy, 28 de julio, el señor Michel Candeciu, director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, ha presentado ante el directorio de dicha institución su aprobación al programa económico aplicado por el Perú,
Resta la formalización de su aprobación por el mismo directorio, lo cual puede considerarse un hecho. La reinserción del Perú es una realidad. El Parlamento autorizó por ley al Poder Ejecutivo a dictar dispositivos legales sobre pacificación nacional, fomento del empleo y crecimiento de la inversión privada. En uso de esta facultad, el presidente Fujimori llamó a los más destacados expertos del país en diversas disciplinas y les encargó elaborar 117 dispositivos que modernizaban las viejas estructuras del Estado y del país. De este modo, el Perú salía del siglo XIX y abría sus puertas al siglo XXI. En vez de sumarse a este esfuerzo modernizador, el Parlamento se empeñó en modificar y derogar el mayor número de decretos legislativos. La parlamentaria aprista se ha declarado en sesión permanente y ha dispuesto la realización de un profundo estudio de la totalidad de los decretos legislativos para determinar sus alcances constitucionales y la necesidad de que sean derogados o modificados. Fujimori respondió observando las leyes que derogaban sus decretos. En el mes de diciembre se reinició otra guerra, la del presupuesto para el año 1992. Esta fue una confrontación que demostró que el Parlamento estaba decidido a obligar al presidente Fujimori a abandonar el programa económico que había permitido derrotar a la inflación. La confrontación de los poderes llegó a su punto culminante. El presidente Fujimori, en el discurso que pronunció en CADE de Arequipa, criticó los elevados emolumentos de los parlamentarios. Y si los señores parlamentarios se quieren aumentar el sueldo, que lo hagan si quieren, pero el día en que tenga cómo va a afrontarse ese gasto. El asunto es simple. Si no hay un ingreso mayor, no puede haber un gasto mayor. El presupuesto tiene que ser equilibrado. Deberíamos pensar en un plebiscito nacional, una consulta directa al pueblo, para preguntarle si estaría de acuerdo o no con renovar por tercios o por mitades. Los diputados, indignados, censuraron al ministro de Agricultura, Ross Link, obligándolo a renunciar, e interpelaron al ministro de Economía, Carlos Boloña. El presidente Fujimori, el 6 de diciembre, volvió a la carga criticando al Parlamento. Y creo que el Congreso le debe una clara explicación de por qué quiere dejar sin sanción a las personas que lavan dólares del narcotráfico. ¿Cuál es la razón de esa derogatoria? No lo sabemos. ¿O habrá lobby también entre los lavadores de narcodólares? El presidente observó otra ley. Esta es la ley de la cédula vida. Quiere decir que si un funcionario se retira como gerente, jubilándose como gerente, por el resto de su vida va a ganar el sueldo del gerente que está en actividad. Este es un enorme gasto, una enorme carga para el Estado, probablemente alrededor de 50 millones de dólares al año, que le resta recurso a otros fines más importantes, más urgentes. Hemos tratado también sobre otra. Una ley por la que los senadores y diputados se autorizan para participar en los directorios de los bancos. Imagínese la capacidad de fiscalización que podría tener la Superintendencia de Banca y Seguro en un banco pues donde hay varios diputados y senadores, cuando el superintendente a su vez depende de estos parlamentarios. Este discurso motivó un largo debate. Se mencionó por primera vez en público la posibilidad de aprobar la vacancia de la presidencia de la República. Se trató entonces sobre la posibilidad de facilitar el acceso del primer vicepresidente Máximo San Román a la jefatura de Estado. Quizás. El Congreso aprobó su presupuesto y una moción de rechazo a las críticas del presidente Fujimori. Nuevamente se insinuaba la posibilidad
de declarar la vacancia de la presidencia de la República. El 1 de enero de 1992, el presidente Fujimori observó 41 artículos de la Ley de Presupuesto. El Congreso respondió aprobando una ley de control de las atribuciones del presidente de la República. Era un dispositivo evidentemente inconstitucional que convertía al jefe de Estado en una suerte de prisionero legal del Parlamento. El presidente lo vetó, pero el Congreso insistió y la ley entró en vigencia. En esas circunstancias, visitó Lima el señor Michel Camdesur, del Fondo Monetario Internacional. No hay ninguna buena razón para que el Perú tenga hoy una carga tributaria de un 7 a 8% del producto, cuando el promedio de los países en desarrollo, entre los cuales hay muchos países más pobres que Perú, se alza a un 18%. Estos 10 puntos son puntos robados a la solidaridad. Este problema se ha de atacar. Y si los peruanos lo atacan, y no me cabe duda que lo van a hacer, porque están abriendo los ojos hacia sus problemas y hacia su futuro, entonces Perú podrá continuar a contar con el apoyo de la comunidad internacional. Camdesur se entrevistó con los representantes de todos los partidos para transmitirles un mensaje. La ayuda financiera internacional solo llegaría como suplemento de un esfuerzo nacional. Predicó en el desierto. El Parlamento había decidido imponer de todos modos el presupuesto desfinanciado y por tanto inflacionista. O el presidente Fujimori cedía y aceptaba el tutelaje parlamentario, o mantenía su programa económico, corriendo el riesgo de la vacancia de su cargo. El Perú enfrentaba una disyuntiva histórica. En el frente interno, la partidocracia había defraudado al país. El pueblo peruano votó en 1980, en 1985 y en 1990 por candidatos que se habían comprometido a luchar contra la inmoralidad pública, no más políticos que llegaban al poder para enriquecerse. Pero, ¿qué podía esperar el pueblo de una Corte Suprema obediente a lo largo de 12 años a las consignas de los viejos partidos? El Perú, asombrado, vio cómo la Corte Suprema impidió el proceso contra el expresidente Alan García. 22 millones de peruanos se preguntaron, ¿esta es la justicia en el Perú? El proceso Alan García puso al desnudo la forma como se administraba justicia en el Perú, bajo la partidocracia. Nada hizo el Parlamento para modificar las leyes que a través de engorrosos procedimientos virreinales hacían imposible el juzgamiento y la sanción de los poderosos que se enriquecían con el poder político. Los parlamentarios, en una especie de comedia, llevaron adelante una acusación a sabiendas de que la Corte Suprema no iba a juzgar al expresidente. El esfuerzo de un grupo de parlamentarios que creyeron en la moralización se vio traicionado. Era la misma Corte Suprema que había absuelto de toda responsabilidad a Abimael Guzmán, el líder de los terroristas. El Parlamento, empeñado en pagar grandes sueldos y en otorgar beneficios indebidos a los senadores y diputados, no legislaba para fortalecer a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales para derrotar al terrorismo, ni daba leyes para castigar al narcoterrorismo, pero los asesinatos y atentados continuaban. El narcoterrorismo, con la complicidad del Poder Judicial, del Parlamento y de malos funcionarios nombrados por la partidocracia, controlaban los penales. El tenebroso grupo terrorista Sendero, con despliegue de recursos económicos y técnicos, había montado un aparato propagandístico de grandes proporciones en todos los países desarrollados.
compañías especializadas enviaban a sus técnicos a realizar grabaciones en los penales, gracias a facilidades y coordinaciones que se contrataban en el extranjero. Estas imágenes revelan que el narcoterrorismo tiene a nivel mundial un millonario aparato propagandístico contra el Perú. This is the power base of the Peruvian Communist Party, better known as the Shining Path. El 5 de abril de 1992 fue un día decisivo en el calendario político del Perú. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República. Fujimori escogió el difícil camino de enfrentarse a los viejos representantes de un sistema político decadente y fracasado. En consecuencia, la continuidad gubernamental se dará transitoriamente a través de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyos principales objetivos son los siguientes: modificar la actual constitución política, moralizar radicalmente el Poder Judicial y las instituciones ligadas a él, modernizar la administración pública, pacificar el país, dentro de un marco jurídico que sancione en forma drástica a los terroristas y narcotraficantes, elevar a mediano plazo sustancialmente los niveles de vida de la población. La partidocracia se rasgó las vestiduras. El libro sagrado ha sido arrojado por tierra. La Constitución había sido violada. Una Constitución que se redactó negociando los intereses del país entre una mayoría aprista con los otros partidos para asegurar desde 1980 la partidocracia. Primero con Acción Popular y el PPC bajo la presidencia de Belaúnde Terry, y en 1985 con el APRA de Alan García. Los viejos políticos, el 5 de abril, vivieron su noche triste. Acusaron a Fujimori de haberse convertido en dictador. No hay dictador donde no existe un solo exiliado o detenido por razones políticas. Ningún partido ha sido proscrito. No hay dictadura cuando los exparlamentarios se reúnen y sesionan y nombran a un nuevo presidente de la República. Yo, Máximo San Román Cáceres, peruano y demócrata, juro ante Dios. El nuevo presidente se mostró dispuesto a morir en defensa de la Constitución. Nadie les hizo caso, ni sus propios militantes, que repudian a sus parlamentarios parlanchines y corruptos. Solo el Partido Acción Democrática de Venezuela les prestó atención. El doctor Carlos Andrés Pérez es compadre del doctor Alan García. Es en realidad el maestro del expresidente aprista. No podía dejar abandonado a su mejor alumno. El gobierno de Caracas cortó sus relaciones diplomáticas con el de Lima. Curiosamente, mientras Fujimori en Lima recibía el apoyo de más del 90% del pueblo, en Venezuela, Carlos Andrés Pérez recibía cifras similares de desaprobación.
la disolución del Parlamento y la destitución de 13 vocales supremos fue apoyada tácitamente por los medios de comunicación que se mantenían escépticos hasta ese momento. La OEA examinó la situación del Perú. En Nassau, Bahamas, el presidente Fujimori anunció el cronograma para la elección de un Congreso Constituyente Democrático que se encargará de legislar y fiscalizar al Ejecutivo y de introducir las reformas necesarias en la Constitución. ¿Cuál es la actitud de los partidos políticos del Perú? Los afiliados, las bases de los partidos, los jóvenes e inclusive buena parte de los legisladores del Parlamento disuelto están de acuerdo con el gobierno de emergencia. Que todo el pueblo está con Fujimori porque él está en contra de la corrupción, y cuando hay corrupción, de eso él sabe de que no puede haber democracia, ¿no? Está correcto, porque por fin el presidente se ha puesto los pantalones, ya era tiempo. A mí me gusta muy acertadamente lo que está haciendo el señor Fujimori. En todo estoy de acuerdo, pero que sea pronto, que sea realidad. Lo que queremos nosotros, apoyamos toda su actitud que ha tomado. 100% de acuerdo, 100%. Yo pienso que efectivamente hay que cambiar la Constitución, hay que hacer una enmienda constitucional para que este país progrese. Así que de todas maneras hay que apoyarlo con toda la fuerza, con todo el corazón a este señor que realmente quiere cambiar el Perú. No es golpe, es una medida muy acertada del gobierno. Plenamente de acuerdo en todo. Perfecto, perfecto. Porque estábamos cansados de tanto político, tanta mentira, tanta corrupción. Es lo mejor que nos puede haber pasado. Estos peruanos, que están cansados de la dedocracia, quieren una ley de partidos que les permita participar efectivamente en la conducción de los partidos, que ponga fin al reinado de los descendientes de los virreyes, que creen que el Perú vive todavía en el siglo XVIII. Es evidente que los viejos políticos se interesan más por su retorno al poder, del cual han sido alejados el 5 de abril, y mucho menos por el restablecimiento del orden constitucional. Por eso, su estrategia es exclusivamente electoral. Ya están en campaña. Anunciaron su decisión de boicotear el proyecto electoral puesto en marcha por el gobierno. Recorrieron las instituciones internacionales de crédito, visitaron parlamentos, diarios, revistas y canales de televisión del mundo entero, pidiendo el boicot financiero, político y diplomático al gobierno de Lima. No vacilaron en pedir la liquidación de las Fuerzas Armadas del Perú. Trataron de cercar al presidente Fujimori. Fracasaron. Ante el vacío que encontraron, dentro y fuera del país, han dado marcha atrás y han retornado voluntariamente a la mesa de las conversaciones. El Perú elegirá el próximo 22 de noviembre su Congreso Constituyente Democrático. ¿Qué ha ganado el Perú con la disolución del Parlamento y con el cambio del Poder Judicial? El respeto a la voluntad popular que eligió al presidente Fujimori para gobernar y no para convertirse en un pelele de los viejos dirigentes de la partidocracia. Abimael Guzmán inició la guerra contra el Perú en la madrugada del 17 de mayo de 1980, cuando ordenó el asalto en la pequeña comunidad de Chucchi, en Ayacucho, del local del registro electoral. Fueron destruidos los documentos y el guardián fue maniatado. Los asaltantes huyeron dejando en las paredes inscripciones en favor de la lucha armada. Al día siguiente, el 18 de mayo, después de 12 años de gobierno militar, se realizaron las elecciones para retornar al régimen constitucional. Triunfó el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, fundador de Acción Popular. El presidente Belaúnde inició su gobierno el 28 de julio de 1980. El 24 de diciembre de ese año, fue atacado con cargas de dinamita y armas de fuego el Fundo San Agustín de Aizarca, en Ayacucho. Su propietario Benigno Medina, de 60 años, fue torturado y asesinado, y con él un empleado suyo, Ricardo Lizarbe, de 19 años de edad. Guzmán inició con este crimen lo que iba a ser el más grande baño de sangre que se registra en esta parte del mundo. En octubre,
fue asaltado el puesto de la Guardia Civil de Tambo, en Ayacucho. Fueron asesinados un policía y 2 civiles, el robo de dinamita y los asaltos a los policías para despojarles de sus armas se había intensificado. La labor de propaganda en todo el país fue muy intensa. Después del cruento ataque a Tambo, el gobierno se decidió a declarar en estado de emergencia 5 provincias del departamento de Ayacucho. En diciembre levantó esta medida. En todo el año, solo se registraron 4 muertos, 2 policías y 2 civiles. El gobierno practicaba la política del avestruz. No quería ver lo que ocurría a su alrededor. En 1982, el terrorismo, envalentonado por la inercia oficial, causó la muerte de 170 personas. El presidente de la República, por intermedio del ministro del Interior, ordenó el repliegue de los puestos de la Guardia Civil de Ayacucho, es decir, dejó amplias zonas del departamento en manos de Guzmán. En marzo de 1982, el terrorismo tomó la ciudad de Ayacucho y liberó los presos senderistas. Hubo muchos muertos y heridos de uno y otro lado. El gobierno se negó a ordenar la intervención de las tropas del ejército, que se encontraban en el cuartel Los Cabitos, a 5 minutos de Ayacucho. Con esta medida se hubiese cambiado el rumbo de los acontecimientos. En agosto de 1982, el ministro del Interior, un general retirado de la Fuerza Aérea, hizo una curiosa declaración. Ofreció en nombre del gobierno todas las facilidades para que el doctor Guzmán Reynoso viajara con sus familiares para someterse a un tratamiento médico en el extranjero. Mucho después, se reveló lo que hubo detrás de esta declaración. Guzmán Reynoso, que había sido ubicado por la policía en la casa de su suegro, en la avenida Pershing, hizo llegar al gobierno una solicitud de asilo, en vista de que se encontraba gravemente enfermo. El presidente Fernando Belaúnde Terry ignoró los hechos que conocía su ministro. Uno de los colaboradores del jefe de Estado de entonces, señor Gustavo Gorriti, dijo que fue el señor Belaúnde quien extendió su manto protector en torno al temible terrorista. En efecto, en la página 287 del libro Sendero de Gustavo Gorriti, dice: Belaúnde no demostró gran entusiasmo por las noticias y luego de meditar un rato dijo que no quería que se capturara a Guzmán en esas condiciones. Pensaba que el jefe de Sendero quería morir como un kamikaze, convirtiendo su fallecimiento en una última agresión contra el gobierno. Si se lo arrestaba y moría en el proceso, o luego en manos de la policía, él y su gobierno serían acusados de haberlo asesinado y les colgarían el San Benito encima. No quería un mártir, y menos uno cuya muerte le fuera imputada a su gobierno. El 7 de mayo de 1982, el diario El Comercio, bajo el titular "Ubican a uno de los principales dirigentes de Sendero Luminoso", publicó textualmente parte de las declaraciones del entonces jefe de Relaciones Públicas de la PIP, coronel Pajuelo Roldán, formuladas en rueda de prensa en su despacho. Abimael Guzmán había sido ubicado. Pajuelo Roldán afirmó: por sentido de humanidad, no se procede a su detención. Sabemos dónde está, conocemos sus movimientos. Belaúnde facilitó la huida y la impunidad de Guzmán. Abimael Guzmán desapareció, seguramente riéndose de la credulidad del gobierno del señor Belaúnde. Muchos familiares, amigos y compañeros de armas de los victimados policías estuvieron presentes para darles el último adiós y ofrecerles el minuto de silencio.
En junio de 1986, los terroristas, recluidos en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Mónica, esta última de mujeres, ubicada en Chorrillos, se amotinaron, coincidiendo con la reunión en Lima de la Internacional Socialista. La represión culminó con la muerte de 200 amotinados. Yo quiero decirles que este crimen no quedará impune. Tampoco los responsables de este crimen irán a ocultarse dentro de un cuartel de ninguna institución. Le estoy ordenando al ministro del Interior que los traslade de inmediato a Canto Grande. En 1988, las víctimas del terrorismo fueron 1986 y en el año siguiente, en 1989, fueron 3.198. Al concluir el gobierno del doctor Alan García Pérez, era evidente que en los 5 años de su administración, muy poco, casi nada había hecho para combatir en forma efectiva al terrorismo y al narcotráfico. El problema carcelario y la crisis del Poder Judicial estuvieron siempre estrechamente vinculados con el problema del terrorismo. En 11 años de terrorismo, fueron 7.000 los detenidos por terrorismo. El 85% de estos fue puesto en libertad por disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial. Esto revela la absoluta incapacidad de los poderes del Estado para encarar el problema del terrorismo. El presidente Fujimori, al amparo de la Ley 25327, promulgó a fines de 1991 37 decretos legislativos para derrotar a corto plazo la agresión de Sendero Luminoso, del MRTA, del narcotráfico y de otras formas de delincuencia común. El Parlamento rechazó esta legislación con el pretexto que invadía los fueros del poder legislativo y conducía a la militarización de la lucha contra el terrorismo. El propósito de la partidocracia era conducir esta lucha con criterio político, es decir, bajo la conducción de los mismos partidos y políticos que en 11 años toleraron y estimularon con su inacción el terrorismo y el narcotráfico. Fueron derogados 10 de los 37 decretos legislativos. Otros 4 decretos legislativos fueron modificados hasta hacerlos inservibles. El presidente Fujimori observó este proyecto de ley. Este enfrentamiento del Parlamento con el Poder Ejecutivo se agudizó en el primer trimestre de 1992. El Congreso no iba a permitir una lucha frontal contra el flagelo que amenaza a la República, ni el castigo de sus cómplices, particularmente de quienes se beneficiaban con el blanqueo del dinero del narcotráfico. Tampoco estaba dispuesto a permitir el ingreso de la Fuerza Armada a las universidades, ni la reorganización del Sistema Nacional de Inteligencia, ni el funcionamiento autónomo de las rondas campesinas. Gonzalo es el guía, con que pueblos del mundo triunfarán. Luminoso sendero transitamos, lucharemos sin tregua hasta el final. Luminoso sendero transitamos, lucharemos sin tregua hasta el final. El penal Castro Castro había caído bajo el control de los terroristas y narcotraficantes. La autoridad era inexistente. Desde allí, el narcoterrorismo desarrollaba impunemente sus atentados y crímenes. ¡Abajo la mayor intervención del imperialismo yanqui! ¡Abajo! ¡Yanquis, go home! ¡Yanquis, go home! ¡Senadorosa y victoriosa!
presidente Fujimori ordenó restablecer la autoridad legítima. Los terroristas ofrecieron resistencia. Finalmente, fueron doblegados. Ahora, la autoridad ejerce sus funciones y los delincuentes se someten a esta. Las universidades fueron tradicionalmente el refugio de los terroristas. Algunos delincuentes que vivían en las universidades se apoderaron de ellas y allí se refugiaban al amparo de la autonomía universitaria. Aquí se ha violado la autonomía por parte de grupos minúsculos que pretenden mediante el terror imponer sus consignas. Nosotros lo que queremos hacer, sin violar esa autonomía universitaria, sin violar esa autonomía universitaria, poner orden. Ya es hora que en la universidad haya orden. Sin disciplina no puede haber estudio. Ambas cosas son contradictorias. Yo quiero orden aquí en la universidad y lo vamos a lograr. Este gobierno intervino con la Fuerza Armada en las universidades. Los terroristas fueron echados sin contemplaciones. Hoy las universidades son centros de estudio y alumnos y catedráticos han expresado su respaldo a esta medida del gobierno. Ha habido bastantes reformas, todo está limpio, ordenado y se ve bonito, ¿no? Me gusta bastante. Sí, creo que esto se debe a que el gobierno está impulsando mucho más la educación que en otros gobiernos.
Y eso de la autonomía que decían que debería existir en la universidad, creo que adentro se la violaba más que de afuera. Y ahora más que nunca los estudiantes se sienten más seguros de escuchar clases. Pienso que el mejoramiento de la universidad va a contribuir para el desarrollo de nuestra ciudad. Los terroristas dominaron por la violencia en algunos pueblos jóvenes. El presidente, como jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó a estas intervenir, llevando ayuda material, alimentos, medicinas y útiles escolares. Y simultáneamente, echó sistemáticamente a los terroristas. Estos han sido derrotados. Todo esto desesperó a Abimael Guzmán y a sus lugartenientes. Lanzaron una terrible ofensiva contra el gobierno. El senderismo respondió asesinando a María Elena Moyano en el distrito de Villa El Salvador. Un coche bomba estalló en la zona comercial y financiera de San Isidro. Los daños fueron cuantiosos. Poco después, otro coche bomba destruyó las instalaciones de Canal 2. Murió un periodista y 2 trabajadores. Un atentado en Perú con un camión bomba causó 5 muertos y una veintena de heridos, además de considerables daños materiales. El blanco fue el Canal 2 de televisión en el barrio limeño de Tucumán. Pero el impacto mayor, dentro y fuera del país, fue el atentado contra Miraflores. Un coche bomba destruyó los edificios, negocios y viviendas del jirón Tarata. Los terroristas de Sendero Luminoso no tuvieron piedad con nadie. No les importó matar a niños, a mujeres embarazadas y a ancianos desvalidos. La macabra ola de violencia desatada por los senderistas ha provocado solamente indignación y repudio. Las pérdidas de vidas y los heridos fueron numerosos. Las pérdidas materiales fueron enormes. La pena de muerte debe de suceder, señora. Yo también tengo a mi esposo que es policía, señora. Es horrible, mire cómo nos dejan. Señora Fujimori, por favor. Pena de muerte, señora. Esto no es vida. No es justo, señora, vivir así. Los policías todos los días mueren. ¿Son culpables de qué? Pido a la comunidad internacional que dirija sus ojos sobre el atentado de Miraflores, que siendo excepcional por su brutalidad, no es el único que puede exhibir Sendero como prueba de su verdadera naturaleza. Cuánto lamentamos, cuánto nos entristece que el país libre, justo y progresista que queremos construir, tenga que levantarse. Sobre la memoria y las cenizas de nuestros muertos, sobre el recuerdo de sus vidas, sus nombres y sus rostros. Cuánto valor debe tener esa patria del futuro, solidaria y en paz, que pueda compararse a la sonrisa de un niño o una niña de los que anoche cayeron.
paz, no a la violencia, sí a la paz, no a la violencia, sí a la paz. No a la violencia, sí a la paz. El 12 de septiembre cayó Abimael Guzmán, el monstruo terrorista, y con él sus colaboradores inmediatos. Tenemos ahora que acumular fuerzas para terminar con la derrota de esta terrible lacra social, no al triunfalismo. Porque nada sería más nefasto para los peruanos que bajar la guardia ahora. Pero digámosle sí al optimismo. Podemos vencer a nuestros enemigos, a los enemigos de los hogares peruanos, si todos y cada uno de nosotros trabajamos por ello, con ahínco, con fe. La noticia causó impacto en todo el mundo. El ejército y la policía peruanos se encuentran en estado de alerta máxima tras la detención de Abimael Guzmán, jefe de Sendero Luminoso, que fue capturado anoche por la policía en un barrio de Lima en compañía de otros 8 miembros importantes de la organización terrorista. El Ministerio del Interior confirmó que Abimael Guzmán y 7 de sus seguidores. Abimael Guzmán, máximo líder de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Abimael Guzmán foi o fundador do grupo que matou 25.000 pessoas em 12 anos de terror. Condenando a Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso como autores del delito de traición a la patria en agravio del Estado, a la pena privativa de la libertad de cadena perpetua. La OEA reconoció los esfuerzos del gobierno de Lima para cumplir con su compromiso de convocar a elecciones para el CCD. El Fondo Monetario Internacional reconoció que el Perú había cumplido con todos sus compromisos y que no existía razón alguna para negarle los recursos crediticios a que tenía derecho. Después de muchos meses de esfuerzo, se ha logrado eliminar las trabas del crédito financiero y esto es pues realmente una segunda reinserción para el Perú. El Perú vuelve a la comunidad financiera internacional a suscribir un nuevo crédito y a recibir pues 320 millones de dólares. El gobierno de los Estados Unidos ha aprobado en forma expresa la gestión del régimen del presidente Fujimori. El próximo 22 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones para el CCD. Jamás en la historia del Perú se puso en evidencia el interés masivo de la juventud y del pueblo por concurrir a las elecciones, pero simultáneamente se expresó el repudio a los métodos y hombres de los viejos partidos. El Senado de los Estados Unidos aprobó una moción de felicitación y de respaldo al gobierno, a sus fuerzas policiales y al pueblo peruano por la captura de Guzmán Reynoso y por la realización de elecciones justas y limpias. El Parlamento alemán aplaudió la captura del enemigo público número 1 del pueblo peruano. El mundo entero comprendió que el pueblo peruano se moviliza para acabar con el terror. El presidente Fujimori se comprometió a derrotar al terrorismo antes de 1995 y a sentar las bases de un nuevo país con estabilidad económica y política. En abril de 1992, a los 20 meses de iniciado el gobierno, los hechos demostraron que Fujimori cumplía con lo prometido. Pero los políticos y los partidos tradicionales unieron las fuerzas que aún controlaban en el Parlamento, en el Poder Judicial y en las centrales sindicales para impedir el éxito del gobierno y para asegurar sus viejos privilegios. La patriótica decisión del 5 de abril de 1992 permitió la continuación del programa económico, la captura y sanción de los líderes terroristas, asegurando su derrota para 1995 y el restablecimiento del Estado de Derecho mediante la elección de un Congreso Constituyente democrático. Víctor Polay, especialista en secuestros y extorsiones del MRTA,
fugó en circunstancias muy extrañas en los últimos días del gobierno del presidente aprista Alan García Pérez. Fue capturado en junio de 1992. Hoy se encuentra en una celda individual en una prisión en el altiplano. También están encarcelados sus principales lugartenientes. Abimael Guzmán Reynoso, culpable del asesinato de 25.000 peruanos y de la destrucción de bienes materiales por un costo superior a los 25.000 millones de dólares, está en la cárcel. En el Perú y en el mundo entero, se ha saludado esta victoria del gobierno de Fujimori, de la policía, de las Fuerzas Armadas y del pueblo peruano.